Los adultos rechazan la idea de las actividades recreativas, ya sea consciente o inconscientemente. Sin embargo, dichas actividades son muy productivas y altamente recomendables. La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias y mitos, en donde la comunicación con el otro cumple un papel fundamental en las relaciones con el entorno que los rodea. Por tal motivo, es una buena oportunidad la realización de actividades recreativas cuyo objetivo es el de brindar. La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas sociales de la vejez. Se trata de mejorar la calidad de vida mediante un envolvimiento en actividades estimulantes, creativas y de mucho significado. Maestro, pero bueno, después de haber pasado por varios internados, que ya me quiero imaginar, ¿se portaba usted bien? No. Sí. Siempre fui, por ejemplo, en mi infancia de Morelia, prácticamente estuve recluido, pudiera decirse, preso, casi, porque allí estuve la mitad de la primaria. La otra mitad la hice en Coyuca de Catalán, un internado, pero libre, a orillas del río Balsas, pero acá no, acá era, como yo era muy peleonero. Era muy peleonero. Siempre estaba arrestado. Y allí se llamaba, como en el militar, hasta nueva orden. Y yo siempre estuve ¿Y eso cree usted que hasta nueva? ¿Usted cree que esa reclusión, ese aislamiento o esa distancia con su familia ayudó a su formación como compositor, como poeta? Yo me considero un compositor muy nostálgico. Sí, es no verdad. Amargado. No. De hecho, es bastante alegre para el género. Sí. Yo soy muy... Pero es verdad que hay nostalgia. Sí, en mis canciones, casi todas, tienen algo, un dejo de nostalgia. Pero soy, por ejemplo, hay muchos que son misóginos porque los abandonó la novia, la mamá. Entonces, el hecho de que yo no hubiera estado con mi mamá, yo siento que adoré más a la mujer. ¿Y de ahí Mujeres Divinas? Sí, de Ese es que probablemente el tema por el que muchas mujeres quizá llegamos a su música. Sí. Esa es la verdad, ¿no? Es una puerta abierta para el género femenino y dentro de la música ranchera. Esa canción tiene una magia que le gusta a los hombres y a las mujeres. Claro, porque es muy real la canción. El amor no es blanco-negro. Claro, el desamor es negro y el amor es rojo, pongámosle, pero después se mezclan, nunca es uno u otro solo. Sí, pero si te fijas, así como me han entrevistado muchísimo y me dicen, oiga, usted debió estar muy enamorado cuando escribió Mujeres Divinas, pero si te fijas, si analizas, la canción no habla de amor, no. Es una historia. Sin embargo, es la historia de los amores, es la historia de cómo se vive. No siempre todo es color de rosa, ni tampoco es lo que digo, siempre todo es tan malo. Sí. Es más, creo que en una misma relación uno puede pasar por todas las etapas si le da uno el tiempo suficiente a las cosas, ¿no? Sí. Y Mujeres Divinas es una canción madura que habla mucho de esas etapas, de cómo se percibe el amor y el desamor en distintos momentos y para distintas personas, ¿no? Exacto. ¿Qué le representa a usted esa canción? Pues es que es la canción que más trascendencia me ha dado. O sea, que yo tengo clasificadas mis canciones. Por ejemplo, cuénteme. Esta como la que más proyección me ha dado. ¿Esa es la canción fuerte económicamente? ¿Es su canción más exitosa? No, porque todavía cuando surge Mujeres Divinas no estaba muy cimentado
el derecho de autor, la cobranza de derecho de autor, todavía no estaba muy establecida. establecida. Entonces, pero me proyectó muchísimo. Pero ¿sabe qué, maestro? Aún en México, donde quizá es más difícil que un tema dentro de este género musical sobresalga, habiendo canciones tan importantes hermosas, sí. que nos han formado a todos, es tan difícil que una sobresalga y que vuelva a obtener ese lugar de clásico de la música vernácula, ¿no? Entonces, y Mujeres Divinas tiene ese nivel. Vuelvo a la clasificación. La más tocada, la más cantada, se llama Urge. Urge, por supuesto. La primera canción que fue éxito mío fue Bohemio de Afición. La que más me ha llegado a lo sentimental. Si alguien no vio, se lo van a creer. Acá entre nos. No, yo siempre digo, tengo resuelto mi problema económico por el resto de mi vida, siempre y cuando me muera pasado mañana. No, maestro, le ha ido bien. Afortunadamente le ha ido bien. Pues no me quejo. No, le ha ido muy bien. Usted venía de orígenes muy humildes, sí, además. Ha llegado muy lejos y no solamente es por un tema económico que lo menciono, sino por un tema cultural, un tema de conocer otras cosas, de tener oportunidades que no siempre se tienen, no todo el mundo las tiene. Su talento le abrió muchas puertas, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue cuando llegó aquí a la Ciudad de México a vivir? ¿Cómo se sintió aquí en esta ciudad tan grande? Pues estaba arropado con todos los internos. Antes teníamos un internado que después se cerró por las broncas de 68 y todo eso. Porque el maestro iba a ser maestro, pero de secundaria, y se tituló. Sí dio clases en secundaria, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de ser catedrático de la Escuela Nacional de Maestros, donde yo estudié para maestro. Entonces, ¿cuánto tiempo dio cátedra? Pues como unos 6 o 7 años. Bastante. Bastante. Bastante, aunque poco a lo largo de su vida. ¿Cómo fue que de pronto se empezó a dedicar más de lleno ya a la música? O sea, ¿cuál fue el parteaguas que dijo, bueno, esto es lo que voy a seguir ahora? Pues yo ya te platiqué de esa canción de Vuelve a Huetamo. Se divulgó mucho allá en mi pueblo. Entonces, cuando algunos amigos, mi paisita Bulmaro Bermúdez, que en paz descanse, compositor de Caminos de Michoacán, y La Mochila Azul. Tantos éxitos. Entonces, él me decía, cuando oí esas canciones, paisita, tú eres un compositor, pero no te dediques únicamente a escribir música regional, pues. Exacto. Sino que tienes que hacer canciones que en un consenso le llegue a toda la gente. Y entonces por eso yo me dediqué a escribir canciones. ¿Y qué le parece a usted el espectro musical actual? Pues mira, algunos piensan todo tiempo pasado fue mejor, y eso no es verdad. No se le puede poner una limitante al talento humano. Entonces, nada más cambia el concepto. ¿Y qué otros proyectos tiene actualmente? Cuéntenos un poquito de su labor en la Sociedad de Autores y Compositores. Pues mira, nosotros presumimos que tenemos una sociedad que rebasa a todas las sociedades de América Latina. Antiguamente, la número 1 de América era Saraí,
la Sociedad de Argentina. Y ahí iba la de Uruguay. Pero en 10 años nos convertimos en la primera sociedad autoral de América Latina, gracias a la transparencia, a la honestidad con que se manejan los recursos de la sociedad. ¿Cuál le parece a usted que es la aportación más importante que se ha hecho en esta década dentro de la sociedad? Muchísimas, pero de las más importantes. Antiguamente, por ejemplo, un compositor tenía que llegar a firmarle cesión de derechos a una editora de por vida, y de por vida le quitaban el 50%. Entonces nosotros logramos por ley que nada más sean 15 años se puede cesionar derechos. 15 años. Y si no se grabó ese tema, a los 5 años se le tiene que devolver a la... Eso está muy bien, claro, porque si no podían congelar un tema para toda la vida, ¿no? Estaban ahí durmiendo, claro, los temas. Claro. Ahora, otro logro muy importante es que antes eran 50 años de los usufructos de la obra después de muerto, claro, el autor. Uh-huh. Sus herederos 50 años cobraban, porque por desgracia el compositor siempre pagará impuestos vivo aunque sea muerto. Sí. Y por ejemplo, al dueño de una fábrica se la quitan el gobierno con el tiempo. Aquí una obra pasa a ser dominio público. Exacto. Maestro, un placer hablar un ratito con usted, que nos haya invitado a conocer un poquito más de su vida, de su historia. Desafortunadamente el tiempo de este programa es muy cortito, con tanta vida y tanto que contar, y tenemos tan poquito tiempo. Pero Pau, estar contigo fue la felicidad. ¡Qué barbaridad! Gracias. Insisto que el maestro caballeroso, galante. Bueno, ¿cómo no nos habíamos conocido antes, maestro? Ustedes, amigos en casa, gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Palabras Mayores y nos vemos la próxima semana.